Hola, el día de hoy vamos a ver dos enfoques complementarios sobre la personalidad. Habíamos visto anteriormente los dos más importantes, que es la teoría del psicoanálisis, y también revisamos sobre la teoría humanista de la personalidad. Estas resultan más importantes porque son teorías que explican procesos y de alguna forma nos permiten entender la personalidad. Las teorías que vamos a ver hoy como complementarias tienen la característica de que describen la personalidad o no hacen un planteamiento explicativo, aunque sí tratan de proponer algo práctico. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema y espero que el tema les aporte algo adicional. Bueno, primero tendríamos que explicar la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos es algo que de alguna manera cuando nosotros queremos describir a una persona, lo ponemos en práctica. Si nosotros decimos, ¿cómo es esta persona? Nosotros podemos decir, bueno, esta persona es alegre, esta persona es trabajadora, esta persona tiene sensibilidad, esta persona es altruista, le gusta ayudar a sus amigos. Entonces, los rasgos de personalidad son aquellas cualidades que nosotros notamos como sobresalientes en un individuo. Parece algo muy sencillo, pero dentro de la psicología, varios psicólogos enfocados en la teoría de los rasgos han tenido que diseñar formas de estudiar y de determinar cuáles son los rasgos más importantes de la personalidad. Entonces, vamos a ver algunas aportaciones al respecto y vamos a pues entender un poquito cómo es que llegaron a esas conclusiones. Primero, la teoría de los rasgos es un modelo sobre la personalidad centrado en la identificación de características básicas, indispensables para poder describir a las personas. Esto nos pone en una situación de hacer distinciones entre una persona y otra. Un rasgo entonces sería una cualidad. Cuando hablamos de teorías que se abocan a 5 rasgos, a 3 rasgos, a 16 rasgos de personalidad, los psicólogos no están esperando que existan personas que no tienen este rasgo y personas que sí tengan este rasgo, sino lo que están considerando es que la intensidad de un rasgo o digamos, el nivel en el que se presenta un rasgo en algunos individuos es menor y en otros individuos es mayor, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del rasgo de sociabilidad, entonces tendríamos que decir, bueno, hay personas que son más sociables y hay personas que son menos sociables, pero no vamos a encontrar personas que sean completamente alejadas de toda relación social. Podríamos encontrar una persona que se encuentre entre un rasgo, 1 o 2 puntos, y habría personas que se encuentren en rasgos mayores, ¿no? Eso es lo que nos está hablando la teoría de la personalidad, pero cuando encontramos estas diferencias en los niveles de rasgos de cada individuo, ahí entonces establecemos que hay personalidades distintas. Estas teorías entonces se están yendo a la descripción de la personalidad. No explican cómo es que una persona es como es, sino lo que hacen es ver cuáles son las cualidades que tienen estas personas. ¿Es útil esto dentro de la psicología? ¿Y para qué? Bueno, pues para muchas cosas.
puede ser útil para un psicólogo clínico en tanto que le interesa ver cuáles son las características de personalidad y a través del trabajo clínico se va a explicar muchos de los fenómenos porque tiene métodos para poder llegar a esta información. Pero también se puede utilizar en el campo laboral. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a determinar el perfil de personalidad de alguien para ver si es adecuado a determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por poner dos ejemplos completamente distintos de aplicación en la psicología social. Desde la perspectiva de los rasgos, podemos pensar en que esta idea, ¿no?, de la personalidad, de que no existen dos personas iguales, bueno, pues aquí de alguna manera esperamos que los resultados no se van a abocar a la igualdad de rasgos, sino a la diferencia que hay entre los individuos. Cada individuo posee en grados o magnitudes distintas estos rasgos y en este sentido los rasgos pueden medirse permitiendo resaltar las diferencias entre los demás. Ahora, la pregunta aquí para todos los psicólogos de rasgos sería: ¿cuáles son los rasgos primordiales que se requieren para describir la personalidad, para poder sacar una conjetura sobre la personalidad de alguien, ¿no? Entonces, esto es lo que desde distintas perspectivas han intentado los diferentes autores, y uno de los primeros que se abocó a la teoría de los rasgos pues fue Gordon Allport. ¿Qué es lo que él hizo para poder determinar los rasgos? Bueno, él se fue a una cuestión muy simple, a la descripción. Bueno, no tan simple en realidad, porque lo que hizo es en los diccionarios ver cuáles son las palabras que describían rasgos y encontró que había 18,000 términos que describen esos rasgos. Entonces, bueno, es una tarea pues fenomenal, ¿no? Después de esto, quitó aquellas palabras que resultaban como sinónimos, que estaban hablando de lo mismo, y entonces lo redujo a 4,500 rasgos, o sea, de 18,000 a 4,500 rasgos. Bueno, pues eso ya ayuda mucho a la clasificación, pero de todos modos llega a ser demasiado, ¿no? O sea, no es útil en la psicología tener una descripción tan amplia. ¿Qué fue lo que él hizo entonces? Bueno, los clasificó por aquellos que eran sobresalientes en un individuo, ¿sí? Entonces, a los que eran sobresalientes, determinantes, que en todas las actividades, en todas las tareas del individuo, o casi en todas, estaban influyendo, les llamó rasgos cardinales o rasgo cardinal. Y este se define como una categoría, es una sola categoría, ¿no? Es la categoría única que resalta en la mayoría de las actividades desarrolladas por una persona. Pero también no todas las personas pueden tener rasgos cardinales. Un rasgo cardinal, muchas personas no se les identifica un rasgo cardinal, sino que tienen un grupo de rasgos que son predominantes. Entonces, a esto él le llamó rasgo central o rasgos centrales, porque muchas veces, él dice que son entre 5 y 10 los rasgos sobresalientes. Estos rasgos determinan casi todas las actividades que hace o tareas que hace el individuo, ¿no? Dice, dado que la mayoría de las personas no poseen un rasgo cardinal, lo que se presenta son rasgos centrales, los cuales son el núcleo central de la personalidad. O sea, es lo dominante en una persona, lo que nosotros veríamos en primera instancia cuando estamos conociendo a alguien. Estos rasgos, por lo general, suman entre 5 y 10 características sobresalientes, ¿no? Y después de ahí sacó un tercer nivel de rasgos que les llamó rasgo secundario. Entonces, dice que son un conjunto de rasgos cuya incidencia en el comportamiento es mucho menor
a la de los rasgos centrales, con relación también a los rasgos cardinales, ¿no? Eso es lo que podríamos decir de esta clasificación, y para entender un poquito mejor podemos partir del siguiente ejemplo. Entonces, acá nosotros podemos ver a un individuo. Este individuo es un individuo autoritario. Ese sería su rasgo cardinal. Entonces, esta situación cardinal quiere decir que todas las conductas tienen que ver con autoritarismo. Cuando está en su familia, cuando está en su trabajo, cuando está con sus amigos, cuando está conviviendo con otras personas, o en un restaurante o en algún lugar en su comunidad, entonces domina ese rasgo cardinal que es el autoritarismo, ¿no? Pero también vamos a encontrar aquí que hay otros rasgos como la intolerancia, y a estos los vamos a llamar rasgos centrales. Está este otro rasgo que es la tensión, este otro rasgo que es la inseguridad, este otro rasgo que es ser sociable, y este otro rasgo que es ser histriónico. Entonces, eso los pondríamos como rasgos centrales. Predominan, ¿sí? Todavía es parte de la articulación del rasgo cardinal, y luego tendremos algunos otros rasgos que son poco comunes, que no determinan muchas cosas de lo que él hace, que son así como esporádicos. Por ejemplo, es una persona que está encaminada al deporte, es una persona que le gusta la música, y es una persona que es amante de la lectura, ¿no? O sea, no podríamos decir que eso domina su vida, sino que son gustos que esporádicamente muestra en su persona, ¿no? Entonces, también puede haber una persona que no tenga el rasgo cardinal. Aquí le pusimos, pues nada, no tiene más que otro tipo de rasgos, ¿no? Los rasgos centrales. En los rasgos centrales nos dice que la persona es honesta, que la persona es amable, que la persona es responsable, que la persona es sociable y que la persona es imaginativa, ¿no? Esto domina la mayoría de sus conductas. Es elogioso, o sea, da elogios a las demás personas, es amante de las bellas artes o es creyente de alguna religión. Esos son rasgos secundarios porque no están determinando todo lo que hace, o no aparecen en alguna interacción inmediata, ¿no? O sea, a lo mejor aparece cuando va a su iglesia, cuando va a un museo, o está en un concierto de música clásica, o cuando conoce a una persona y le hace algún elogio para tener amistades, ¿no? Entonces, esto sería el ejemplo de esta visión de Allport. Ahora vámonos a otra visión que también es muy importante, que ha determinado mucho la psicología, porque hay una prueba importante para medir la personalidad, que es los 16 factores de la personalidad de Cattell. ¿Qué hizo Cattell? Bueno, pues Cattell lo que hizo es estudiar los rasgos de personalidad, pero él necesitaba otro método distinto para poder determinar cuáles eran los rasgos más importantes, sobresalientes, y que pudieran describir la personalidad, ¿no? Para ello recurrió a métodos estadísticos, y entre los métodos estadísticos el análisis factorial nos permite ver la relación que tienen las distintas variables. Entonces, al estudiar la relación entre variables, él determinó que los rasgos de personalidad son 16, ¿no? O sea, de una cantidad de rasgos habría que ver cuáles se articulan, tienen lógica, aparecen como algo determinante en lo que el individuo suele hacer cotidianamente, ¿no? Entonces, ese análisis factorial, por eso se le llama a su prueba 16 factores de la personalidad. Ese análisis factorial analiza la consistencia que hay entre las distintas variables de la personalidad, ¿no? De esta manera identifica los patrones de rasgos asociados entre sí,
finalmente propone que hay 16 pares de rasgos, que son los representativos de su prueba, y son estos 16 factores los rasgos básicos de la personalidad. ¿Cuáles son? Pues estos, ¿no? De ser de afabilidad. Entonces ahí tiene una prueba de 200 y cuantas preguntas, 200 y fracción y tantas preguntas, perdón. Y aquí podemos ver el número de ítems que tiene sobre cada uno de estos factores, ¿no? Afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprehensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionamiento y tensión, ¿no? O sea, y acá esta es la hoja de evaluación de una prueba de Cattell, ¿no? Entonces aquí podemos ver los 16 factores y podemos ver que hay niveles que van del 1 al 10, es una prueba que se califica del 1 al 10 para ver la intensidad, y entonces aquí podríamos ver en el primer factor que una persona puede ser un punto afable o 10 puntos afable, ¿no? O sea, entonces lo que cambia es la intensidad, y aquí vemos en esta gráfica las características en donde sobresale aspectos de su personalidad. Si nosotros los dividimos en 3, entonces sobresalían estas zonas, ¿no? Como lo determinante de su personalidad. Entonces también es una propuesta interesante que se ha comprobado mucho en el trabajo del psicólogo, ¿no? Que tiene congruencia y que realmente es veraz la prueba, o sea, nos ayuda a determinar con una visión real la personalidad a quien se le aplica la prueba. Y luego tenemos también otra aportación que es la de Eysenck. Eysenck también hizo un análisis factorial, al igual que Cattell, pero él desde otra postura llegó a una conclusión distinta a la de Cattell, ¿no? Entonces, él concluye que la personalidad se divide en 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones son extroversión, neurotismo y psicotismo, ¿no? Como verán, esta prueba como que se acerca mucho a considerar la parte del trastorno de la personalidad. Entonces, una persona extrovertida pues sería el grado de sociabilidad que tiene, ¿no? O sea, desde ser una persona muy retraída hasta ser una persona demasiado desenvuelta, ¿no? Y que busca las relaciones sociales. El neurotismo sería el nivel de estabilidad emocional, o sea, desde ser una persona muy equilibrada en sus emociones hasta ser una persona con variantes extremas en sus emociones, ¿no? Como ya hemos visto el tema de los trastornos, entonces entenderíamos muy fácilmente la aplicabilidad de este enfoque de rasgos. Y la otra es el psicotismo, que sería el grado en el que una persona tiene una distorsión de la realidad, desde aquella persona que es muy realista y enfocada al mundo que le rodea, hasta aquella persona que se sale en un grado muy alto en la cuestión de su visión de la realidad, ¿no? Entonces también resulta una propuesta importante, ¿no? De uso en la psicología. Y podríamos hablar, terminando esta idea de las enfoques de rasgos, que actualmente muchos psicólogos manejan un enfoque de 5 factores de la personalidad. Estos 5 factores son apertura, responsabilidad, neurotismo. Neurotismo se refiere a el índice de neurosis o desajuste
emocional que puede tener una persona, amabilidad y extraversión. Sería para nosotros extroversión, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver que estas dimensiones tienen una explicación. La extroversión quiere decir el nivel en que una persona es sociable, comunicativo, asertivo con los demás, es decir, cuida sus relaciones sociales, ¿no? O sea, puede ser desde una persona que tiene muchas dificultades para relacionarse con otros, hasta una persona que tiene mucha facilidad para relacionarse con las demás personas, ¿no? La afabilidad, una persona de naturaleza cooperadora es aquella que se integra, que es participativa, colaborativa con los demás, bueno, para utilizar esta palabra tan de moda en el ambiente escolar, entonces, y que muchos pudieran confiar en ella, ¿no? Entonces va desde una persona que es muy retraída, muy poco participativa, hasta una persona que se integra muy fácilmente a los grupos en las tareas con las demás personas. Luego, la apertura a la experiencia. La apertura a la experiencia es esto de abrirse a nuevas cosas. Entonces, caracteriza a las personas que tienen imaginación, la sensibilidad, cuestiones que están relacionadas con el arte o con lo intelectual, ¿no? Entonces, también estarían las graduaciones en esto. Y la escrupulosidad, que es alguien que es muy responsable, bastante sistemático en su forma de actuar, confiable en su trabajo y en todas las cosas que hace, que emprende, y persistente para obtener metas. Ahora, también están las graduaciones respecto a esto, y está la estabilidad emocional, que sería esta parte del neurotismo, porque hablamos ahí de emociones. Es una persona que va de lo calmado, que sería el plano estable, a personas que rompen con toda esta, digamos, manejo de su parte emotiva, ¿no? Entonces, con esto nos podemos dar una idea de lo que es la teoría de los rasgos y de su utilidad, permitiéndonos entender que es una teoría descriptiva de la personalidad. O sea, nos va a decir cómo es un individuo, pero no nos va a decir por qué este individuo es así, cosa que sí intenta el psicoanálisis y la psicología humanista. Ahora, es de las teorías que se aboca a lo interno, o sea, está buscando lo que tiene el individuo. Y vamos a ver un contraste en aquellas posturas que se abocan a lo externo. Los conductistas, entre ellos Skinner es uno de los principales conductistas que expone sobre esta teoría del aprendizaje que se conoce como condicionamiento operante, y que nos dice que nosotros aprendemos por los estímulos, que cada conducta que nosotros tenemos es seguida por un estímulo, y este estímulo puede ser un estímulo reforzante si a consecuencia aumenta la frecuencia de una conducta. Hay otros autores, entre ellos Thorndike, que le llaman a esto muy parecido, a este estímulo, para entenderlo muy parecido, le llaman recompensa. La recompensa es el estímulo que sigue una conducta y que es agradable de una u otra manera. O sea, vamos a suponer, si lo vemos en animales, tenemos un gatito, y entonces el gatito se acerca, lo acariciamos y le damos comida. Entonces, el que se acerque es una conducta reforzada, lo cual quiere decir que si nosotros le estamos dando cosas agradables al animalito, entonces el animalito se va a acercar a nosotros. Por eso muchas veces tenemos una mascota en casa y no con todos tiene el mismo acercamiento.
O sea, hay un preferido que es el que le refuerza más las conductas o lo premia, y esto le hace que el animal busque a la persona porque va a obtener cosas que le son gratificantes, ¿no? La gratificación también puede ser de índole social. O sea, si un niño platica con nosotros, entonces nosotros le prestamos atención, entonces lo va a seguir haciendo. Si nosotros, el niño platica con nosotros, pero no le hacemos caso, lo ignoramos, entonces ya no lo va a hacer. Y para el niño podría ser gratificante que se le prestara esa atención. Entonces, lo que dirían los teóricos del conductismo es que no es tanto que los individuos, por su pasado, por su historia en la infancia, o sea, contradicen la teoría del psicoanálisis, ellos tengan una tendencia, por ejemplo, a rechazar a las personas del sexo opuesto, porque pasaron por todo un proceso de complejo de Electra o complejo de Edipo. O sea, ellos dirían, no, eso es más inmediato. O sea, si tú le das algo agradable al sujeto, entonces eso va a prevalecer en su conducta. Si, por ejemplo, tú tienes un niño que tiene mal comportamiento, que es berrinchudo, por ejemplo, es porque tú le has premiado ese berrinche. Ah, ¿cómo es que lo premias? Ah, pues cada vez que te pide un chocolate o un dulce o un juguete, entonces tú le dices que no, pero el niño empieza a gritar, a patalear, a portarse mal. Entonces cedes y le das el juguete o le das el chocolate o le das aquello que lo premia, y entonces estás generando que dentro de su personalidad esté manifestando esta conducta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ya no premiarlo, sino ignorarlo por esas conductas de berrinche, y vas a premiarlo por aquellas conductas que sí son deseables. Por ejemplo, si el niño se porta bien, si el niño saluda, si el niño tonto, entonces le vas a premiar, ¿no? Esta más o menos es la postura de los conductistas, y entonces hablan de que hay reforzadores, que el reforzador debe ofrecerse de manera inmediata. O sea, si tú, por ejemplo, un niño se porta bien y entonces le das el premio hasta el siguiente día, a lo mejor se lo das cuando se porta mal. Entonces tiene que ser simultáneo o contingente a la conducta para que refuerce, para que la conducta se siga presentando. Un reforzador es el estímulo que incrementa la probabilidad de que una conducta se presente nuevamente. El reforzador debe ser congruente con la respuesta. O sea, también, si es parte de lo que está buscando el individuo, entonces debe haber congruencia. Por ejemplo, si un padre a veces premia por la misma conducta al individuo y a veces lo castiga, entonces ahí va a haber como una especie de confusión, y esto pues no va a reforzar la conducta, sino va a crear pues una disfunción en el comportamiento del niño. Y bueno, eso es lo que podríamos decir de esta teoría del condicionamiento operante de Skinner. Y también tenemos, y si nosotros nos damos cuenta, esta es una teoría externalista. Es una teoría externalista porque se va hacia lo que hay en el ambiente, que son los premios. O sea, no está enfocada en qué es lo que siente el individuo, en qué es lo que pasa en su imaginación, en su inconsciente, o cuáles son los rasgos que componen su personalidad, sino ahí lo que va a manejar son las cuestiones que están relacionadas con el ambiente, ¿no? Y luego también tenemos el enfoque cognitivo-social. Este enfoque es representado por un psicólogo que también tiene cierto origen conductista, que es Albert Bandura, pero él cambia el conductismo. Él dice que no son los reforzadores lo único que tiene que ver con la conducta del individuo, sino que es una combinación
entre las mismas capacidades cognitivas que tiene el individuo, la capacidad que tiene para seleccionar y para poder elegir tener un comportamiento positivo o un comportamiento negativo. Entonces, a esto él le llama el aprendizaje social, y dice que este aprendizaje, el aprendizaje social, se da por observación. Es decir, un niño pequeño observa lo que hacen las personas adultas, y entonces esto determina si las personas, si él lo hace o no lo hace. Vamos a suponer, gran parte de las conductas que tienen que ver con la violencia o con el alcoholismo, entonces son conductas observadas. Entonces, si en la cuestión ambiental estas conductas no son seguidas por un castigo, sino por un premio, entonces el niño va a tener mayor probabilidad de hacerlo. Si son seguidas por un castigo, va a tener menor probabilidad de hacerlo. Pero como está el aspecto cognitivo, el niño es capaz de decidir cómo va a comportarse. Vamos a suponer que tenemos un niño que por observación, al ver la televisión, aprendió algo de lucha, ¿no? O sea, a aplicar un candado así tipo luchador, y cuando tiene la oportunidad, es más, ni siquiera este aprendizaje es visible, porque el niño simplemente lo está observando, pero no hay nadie que le diga que está bien o que está mal. Pueden pasar 1, 2 semanas, un mes, y el niño efectuar la conducta, y entonces en la escuela encuentra la oportunidad de aplicar ese candado que vio en la televisión, ese candado de lucha que vio en la televisión, y entonces ahora lo que va a suceder ahí es que algo va a suceder, va a pasar en el ambiente. Si a nadie le toma importancia, entonces va a tener probabilidad de que nuevamente se dé la conducta. Si llega la maestra y lo reprime, lo reprende, lo regaña o lo castiga, entonces eso va a decrementar la probabilidad de que la conducta se dé. Y al final de cuentas, él va a ser el que decida si efectúa la conducta o no la efectúa, ¿no? Entonces, lo que está controlando la conducta es el pensamiento, las consecuencias que hay entre el ambiente y la misma cultura, la misma conducta que el individuo decide efectuar, ¿no? Entonces, sugiere él, llegamos a la conclusión, que el ambiente causa el comportamiento, y considera la personalidad como una interacción entre el ambiente y el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. O sea, todo está en mutuo juego, ¿no? Y podríamos decir que la conducta debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes cognitivos, conductuales y ambientales, ¿no? Esto es lo que nos habla. Pues son teorías también interesantes o rescatables, porque también nos puede decir que una persona, por ejemplo, que es perseverante, tiene más probabilidad de lograr la meta, porque eso es lo que está pensando. O sea, la persona cree en que va a lograr la meta, ¿no? Entonces va a buscar el premio a toda costa, y de alguna manera también está observando las probabilidades de ser premiado, ¿no? Por ejemplo, en hacer una carrera profesional, o en aprender algo que es complicado o difícil, como tocar un instrumento, o no sé, algo que necesite mucha habilidad. Entonces, pues esto es lo que faltaba de comentar, y nos estaremos viendo en la siguiente. Hasta luego, y que tengan una buena estancia.